Más, muchos de nosotros y de nosotras hemos estudiado en la escuela pública y posteriormente en la universidad, y ya le digo yo que podemos salir perfectamente por Europa porque podemos hablarlo y escribirlo sin necesidad de campamentos. Pero para que no me digan que el pacto es mucho más que la lengua, me llaman la atención ciertos aspectos que valoran en ese pacto. Mencionan que se debería de identificar a los niños con talento para potenciar ese talento. Eso no es igualdad, eso se llama elitismo. Porque, insisto, hay niños que necesitan atenciones especiales o simplemente que por razones sociales no pueden desarrollar su talento, sus actitudes al 100%. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Que por el hecho de no detectarlo a tiempo no contamos con ellos? Hablan del espíritu empresarial y emprendedor en la educación, comparando la educación con un estudio de marketing o de bolsa financiera, con objetivos, proyectos, riesgos. El espíritu empresarial consiste en la habilidad de un individuo para convertir ideas en actos. Incluye la creatividad, la innovación, la asunción, gestionar proyectos, en fin. Porque no vamos a caer en batallas de banderas e himnos, porque no vamos a volver atrás en el tiempo, porque ya dejamos atrás esas batallas sin sentido, porque creemos en la pluralidad, en la interculturalidad, en la diversidad, porque su pacto se asemeja más a una guía de prácticas empresariales, porque la educación no consiste en adoctrinar, porque de eso ya se encargaban otros en ciertos países europeos que nos llevaron a guerras mundiales innecesarias, porque aquellos que no tuvimos la opción de estudiar en valenciano por la época en la que nos tocó vivir y que ahora estamos matriculando a nuestras hijas e hijos, por todo esto y porque por suerte hemos avanzado pese al largo camino que nos queda, el Grupo Municipal Socialista está en contra de esta moción y nuestro voto es no. Gracias. Adelante. A ver, yo creo que usted no lo ha leído bien porque lo que dice la moción es: esto vulnera el principio de igualdad porque los padres se ven obligados a reforzar el aprendizaje de idiomas extranjeros, costeando cursos de inglés en el extranjero o en España, lo cual resulta injusto porque la mayor parte de los padres no se lo pueden permitir. Creo que usted ha transversado las palabras, pero bueno, yo solo he leído porque lo pone aquí. Mire, no és ningún interès el crear un problema del tema de la llengua. Jo no estic així parlant de temes que creen ardor en la gent, de si la llengua ho parla català, que si no sé què tal. El que estem parlant és d'un tema educatiu. Estem parlant, i crec que no tingueu una sospita de que jo sigui una persona que promociona molt el castellà, perquè quan entri d'alcalde a Benetússer totes les línies eren en castellà i quan acabé d'alcalde de Benetússer estaven implantades totes les línies en valencià i ningú ha implantat ninguna línia més des que jo acabé d'alcalde. Vull dir que no estem creant batalles de temes de la llengua. El que estem parlant és paraules de futur. A veure, els nostres fills i els nostres nets, que prompte alguns els teniu i altres els tindrem, els nostres fills i els nostres nets, al final el món és un món global i el que no podem estar és parlant mirant-nos sempre en el ombligo, quan solem mirar-nos. No estem dient que oblidem el que és lo nostre, la nostra cultura, estem dient que la fiquem al mateix nivell que és la cultura global, com pot ser l'anglès o com és la cultura castellana o l'espanyol. Molt ben dit, no tinc ningú problema en dir espanyol, perquè nosaltres entenem que és una comunitat valenciana, després està Espanya i després està el món global. Alguns potser sí que crema la llengua per parlar d'espanyol, nosaltres no tenim cap de problema. Dir-li que el que estem parlant en aquesta moció concretament i la resolució que diu la moció en concret és crear un pacte educatiu i aplicar el trilingüisme, que els xiquets a l'escola, quan isquen a l'escola, quan surten, com vulgueu dir-ho vosaltres, quan els xiquets isquen de l'escola tinguin l'educació a un nivell que puguen parlar i defensar-se en el carrer i parlar perfectament el seu idioma, la seva llengua, que és el valencià, l'idioma que se poden defensar dins d'esta península ibèrica o dins d'Espanya, que és el castellà, i l'idioma que se pot defensar per avui en l'estranger. Ara no me vinguin a dir que si el francès, que si el xinès, no sé què. Miren, avui en dia la llengua on la gent se pot defensar, a vaig on vaig, està clar que és l'anglès. Uno pot anar parlant castellà i pot anar a mig món, però si se'n va a l'altra banda del món, en el castellà no va arribar. I se'n va en l'anglès arriba a tots els llocs. I el que estem parlant és això, que els xiquets, quan visquen de l'escola, tenen un nivell educatiu. I no li peguen més voltes, no intenten marejar en temes de llengües que ens ataquen, que no sé què, no, així ningú ve a atacar res el que
plantejament, vostès poden tindre un altre, el nostre plantejament és que creiem que per a l'educació dels nostres fills i dels nostres nets, en definitiva, la millor fórmula de tenir educació és el trilingüisme. Vostès poden tenir un altre plantejament i això ho discutim, vostès voten una cosa, nosaltres votem una altra i per això vostès estan ahí i per això nosaltres estem així. Tenim diferents plantejaments d'entendre la vida i d'entendre la formació i l'educació. I no mesclen ja si l'educació laica, no sé què, que algú està fent ja un discurs polític. Estem centrant-nos en si volem una educació trilingüe o bilingüe o d'immersió. I el nostre plantejament és una educació trilingüe per als nostres fills. I res més. Bien, pasaríamos a la votación. Bueno, pues votos a favor de la moción de Ciudadanos. Partido Popular y Ciudadanos. Votos en contra. Esquerra Unida, Compromís y PSOE. Pues no procuraría la moción. Ay, perdón. Pero es que esto sí calladito y como no intervienes en el debate casi... Te pierdo, perdona. No, es culpa mía, de verdad. Voto a favor, abstención. Muchas gracias. Bien, pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que ahora sí, bueno, fuera del orden del día no hay nada. El siguiente punto es el control de los órganos de gobierno de la corporación, de las resoluciones de alcaldía y de los acuerdos de la Junta de Gobierno. No sé si algún concejal tiene algo. ¿Alguna pregunta? Perfecto, ¿no? Pues pasaríamos ya al último punto, que es el turno de intervenciones o ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, pregunta? Pues muchas gracias. Con esto acabaríamos este primer pleno ordinario de esta corporación y pasaríamos a las preguntas del público. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, yo ya hablado antes con René y le he explicado lo que me está pasando. Yo vivo en frente del Villar Palasín y allí juegan la pelota y hay una valla de 2 metros y las pelotas pasan a los balcones y no respetan nada. A partir de llamé a la policía el domingo porque me dieron cuando fue a la cristalera y me dijeron que no podían hacer nada porque era un parque público. No lo veo correcto, pero es que ahora están a partir de las 11 viniendo desde el sábado a jugar a pelota hasta la hora que quieren. El parque está abierto. Yo quisiera saber a qué hora se debe cerrar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Porque si es un parque público, yo creo que los vecinos también tenemos derechos. Que podamos estar en nuestra casa, tener las ventanas abiertas y no estar en peligro. Solamente era eso. Bien, recogemos la nota. Yo ahora exactamente no te sé decir cómo está, sinceramente. Ya me habéis sacado una persiana. Sí, eso sí que lo sé. Así que... hasta donde yo conozco, pero te hablo hace 4 años, el Villarreal sí tenía un horario de apertura y uno de cierre de lo que son las canchas y demás. En este momento no sé cómo está el tema, pero lo averiguaré y si no, pues podemos pensar en cuál es el mejor funcionamiento para que deje vivir también al vecindario. Que la valla vecindario. tiene 2 metros, aparte de todo, y que salten la pelota, es que vio que yo me quedé, menos mal que lo tenía cerrado. En Fallas me tiraron un cohete. Llamé a la policía y me dijeron que a quién denunciaban. Mi vecina está igual. Revisamos el tema y te decimos alguna cosa. Miradlo porque vamos, yo todo lo que me rompan, pues seguro al ayuntamiento. Sí, Pepe, adelante. Yo te puedo decir una cosa, hasta hace 2 meses aproximadamente, la orden de la policía era a las 9 cerrar las puertas. Sí, pues no lo ven en mayo. Yo te dije que ya me hasta la 1 y 2 de mayo está bueno. Lo de jugar, a las 9 cerraban la puerta. A las 9 y cuarto mejor no cerraban porque Está estaban bueno, bien. se fa la 1 y el 2 de mayo ya verás que está bueno. Pero ahora, Y antes también. Ahí vais a cumplir el horario. El único horario que tienen es la huida de los partidos. Això sí que complís tots els dies. Però el que és tancat, res. I a mi tindrem de tancar hasta les finestres perquè comencem a un de les balonaes vinga tot. Y lo que pasa es que pues la orden que tenía hasta para 2 meses que estaba yo cosechar, era que les no tancar. Pues es que yo estaré entre cosechar y a reclamar. También voy a ir a reclamar. A
han tocado a la policía y que es un parque público y que no pueden hacer nada. Señora, si se encuentra mal y quiere que la llevemos al médico, y yo tengo mi marido que yo creo que eso no es contestación. No, yo te estoy diciendo. Y yo te digo, y yo a la Ya hora... hablar el teléfono, por ahí que han hablado de caer. A la hora también La voy a orden de la comentar menor una regla, es que si solo una y otro soy machista, además tú también lo sabes. De totes maneres, com no m'ho has explicat a mi sempre, el problema era que els xavals que jugaven majorats, no eren xiquets, i les balones que arribaven passaven la carta de protecció que n'hi ha. Sí, es que té 2 metres. Més enllà de l'hora de que juguen. Vull dir, el problema de que te trencaven finestres i per ser en això era que les balones que arribaven A perquè mí no me són xiquets detectaré chiquilinos. a les 8 de l'estrada venint de comprar, la policía pasant y le vas por el auto y le digo, mira lo que me terminan hacerle, ay, ¿qué quiere? Tampoco es contestación. No, la policía de luego está contestando. Sí, Paqui, ¿quieres que diga la Paqui también al respecto? Sí, no, té raó i després nit preguntem també, eren les 10:30, quasi les 11 i allò era, bueno, estava a tope. Aleshores vaig cridar a la policia i immediatament va vindre, me vaig identificar, vaig dir qui era, va vindre i efectivament van tancar i se va parar. A nit van tornar els mateixos i vaig tornar a cridar i vaig dir, per favor, és que si sabeu que a les 9 de la nit no pot estar ningú allí, tingueu que passar-vos i dir-los que no poden estar jugant, perquè les balonades eren tremendes, sí que és cert. Jo és que estic a front en front, Sí. I mira, com tenia tancat les vieres, les arribes de huertes, perquè és una base de darrere, a mi me maten en una balona. Lo que, bueno, jo vaig mirar 2 vegades, però que n'hi ha que prendre mires, perquè a més, que jo us vaig comentar que està obert, eren les 12 de la nit, està tot el dia Palacio obert, i són xavals grans i no se sap molt bé si a un li pega per obrir una finestra i fer i votar i fer el que es dona la És que gana. voten. Sí, és que voten. Aleshores que això n'hi ha que estar pendent. Vale, bueno, pues estaremos pendientes porque parece ser que efectivamente sí que hay orden en la policía, según dice Pepe, de cierre y de tal, pero bueno, pues a cualquier incidente os habrá relajado o estarían atendiendo un servicio y han llegado más tarde, pero en cualquier caso lo revisamos Todos los días se van. y miramos a ver cuál es la mejor solución. ¿Alguna...? No sé, es que no os veo, perdonad. Pepe, Vale, Pepe, pues adelante. ¿me toca a mí o a Pepe? No, a ti, Pepe. Contarés, perdón. Mirad hacia este lado. En primer lugar, o en primer lloc, donar-li gràcies a Reme per la referència que ha fet meu a Montegràcies Reme, i després, per lo que respecta al tema del cronista oficial, volia fer-vos un minut d'història. El senyor Ricard se passava, després de arreplegar tot el del poble que podia i demanava moltes associacions i alguna no li feia cas, per tant no podia publicar, després de treballar desinteressadament perquè isquera l'efemèride i perquè Benetús i isquera tots els dies hi poguera fer en les pàgines de Levante o del Llevant, ell aprofitava el mes d'agost, que no se n'anava de vacacions, a recopilar tot el de l'any anterior. I qui creuen que li ajudava? La meva senyora, que era la secretària d'ell, i se passaven treballant de vacacions sense cobrar ni ella ni ell. Després, li costava el càrrec diners. Al Levante alguna botelleta de conyac, alguna botelleta d'anís la massa, perquè isqueren els artículs de Benetúser, perquè l'home se veia en aquesta obligació que s'havia imposat ell mateix. Entonces, si ara apareix que, per exemple, li va fer falta al cronista oficial un ajudant, una ajudanta i que va tindre costos, doncs no me pareix bé. Jo crec que és necessària que la corporació o els equipos de govern o les comissions estudien aquest tema en carinyo, perquè hi ha un altre detall. Els boletins municipals estan fent història. Jo sinto, que a Sant Cruz jo, si vaig a l'Ajuntament, robe tot el que puc per després transferir-ho a algú alguna cosa de les que no té. Però no per mi, Jo hem fet 2 col·leccions per 2 filles que tinc i ja tinc prou.
jo vull que estudieu el tema del cronista oficial desinteressadament i que coste que pugui per mi, perquè jo no tinc temps per ocupar-me d'això, encara que me pugui agradar molt. Però després, puñete a saber, que no me sale el nombre, tu compañera al lado tuyo a tu derecha. Sí. Loli Feacero Bautista, perdona que me sale. Después, por ejemplo, está claro que los boletines de información del ayuntamiento van haciendo historia, van creando pozo de historia, pero, oye, 250 actos hemos hecho en Alfabar en 8 años. Apenas se han salido publicados 2. Lo que no se escribe, no se ha hecho. Te lo digo no por mí, porque a lo mejor en septiembre tengo problemas, porque tengo a 4 infantes a quien cuidar, no infantes de infantería, sino 4 infantes a quien cuidar, y posiblemente tenga que apretarme el cinturón. Pero la tarea de cronista oficial, la tarea de que venga un chico del instituto para que vaya a la biblioteca a estudiar durante 22 años todo lo que escribió aquel señor, eso es muy meritorio y sin cobrar. Y después, Fran, persona a la que también aprecio mucho, pues decirle que si hay un ministro que va al Valle de los Caídos a rezar por Franco y José Antonio, allá él. Yo para rezar por José Antonio, me voy ahí a la iglesia o me voy y le hablo a un árbol, porque muchas veces a un árbol o a la pared yo le hablo aunque no me conteste, y rezo por José Antonio. Y después, por lo que ha dicho José Enrique, del tema trilingüe y tal, a mí me parece muy bien. Me parece muy bien, pero este ayuntamiento y este país tenía que decir no a todo lo que huela a inglés o a yanqui. Son nuestros enemigos naturales de toda la vida. Vamos a estudiar ruso, chino, no sé, la lengua que queráis, menos el inglés. Esa es mi propuesta desde este modesto sitio de aquí. Y quiero mucho a Fran, quiero mucho a Enrique, quiero mucho a Lola, a Cristian, a Cristian. Perdonadme si me he extendido un poquito. Vale, muchas gracias, Pepe. Pepe Valls. Bueno, daros la enhorabuena al anfitrión, en primer lugar, por esta hoja que ayuda a entender lo inentendible que era antiguamente, hasta hace poco, un orden del día doble, ¿no? Entonces, a pesar de la explicación, me queda algo que no he entendido. No he entendido de todo, y quisiera una aclaración. Y es en el 1.2. Lo de la mancomunidad municipal de Lorca Sur para la recogida y custodia de animales de compañía callejeros. Y yo por lo que leo aquí, llego a la conclusión de que, y por eso quiero que me lo expliquéis, pero igual estoy equivocado, de que se acuerda encomendar a la mancomunidad la actuación como órgano de contratación y posterior ejecución y control. Es decir, eso quiere decir que la mancomunidad buscará una empresa que se dedique a estas tareas con unos criterios concretos que ya estarán elaborados, porque si esto empieza pasado mañana, el día 1 de agosto, pues es así, ¿no? La mancomunidad contratará a... Sí, ya está contratado, ya está en funcionamiento, hay municipios que ya han empezado, porque nosotros teníamos otro contrato que había que finiquitar primero para adherirse, aunque Laura ya hizo la previsión en noviembre del 2014, pero claro, había que denunciar un contrato, adherirse al otro y tal. Y si yo no me equivoco, igual lo digo mal, y si no Laura que me corrija, creo que se llama Cosos del Arte o Cosos del Darpe, Cosos Darpe. ¿Vale? Entonces la mancomunidad también presta el servicio de reclamación de multas, por ejemplo, pero no lo hace ya directamente, tiene una subcontrata que lleva tal. La mancomunidad lleva una serie de servicios, el colegio de la Encarnación, el tal, que no es directamente la mancomunidad con gestión directa. Entonces, en este caso, sí, efectivamente. Bueno, eso está bien. Esto habrá salido a concurso en su día, con unos criterios que dan puntuación, sí, ¿es así? ¿O ha sido...? Sí, ¿no? Ha salido a concurso. Va a ser a concurs farà 7 mesos, crec que va ser més aproximadament, que ha de ser tocant el rellotge el que era sobretot la despesa econòmica de cada ajuntament, de cada municipi,
i tornaran a les bases i se van presentar i va guanyar. Doncs que és una residència canina de Soriana, però a diferència de la Pinada, està més per la llavor de l'adopció que no l'eutanàsia, que era la dinàmica habitual de la Pinada i que era una obsessió que tenia d'intentar llevar-la, per almenys erradicar-la de beneficio, que era la nostra competència. I han aconseguit que fora a nivell de comarca d'Horta Sur, pues millor que millor. Y para efectos ya de la ciudadanía, efectos prácticos, el procedimiento sigue siendo el mismo. O sea, cuando hay un animal abandonado o maltratado o tal, se llama a la policía municipal, ¿sí? Y ellos ya se encargan de gestionar, ¿vale? Vale, de acuerdo. David creo que estaba antes y luego Manu. Vale, pues hace unos meses se formó la Mesa de Bienestar Social en Benetússer, formada por un par de asociaciones, la Plataforma de la Residencia y algunos partidos del municipio. Y aprovechando el pleno queríamos hacer una serie de preguntas que las hemos puesto por registro de entrada, las trajimos el martes. No sé si Bienestar Social ha tenido tiempo de revisarlas, las tenéis ahí. Si podrás contestarnos algunas, aparte, a casi todas, a todas, mejor. No sé si tengo que leer todas las preguntas, son bastantes preguntas, son unas 10 preguntas a lo mejor. Yo no tengo 10, ¿eh? Son 1, 2, 3, 4, pero hay una que tiene, dentro de esas 4, son 5 o 6. ¿Las leemos o pasas a responder? Vale, que las voy leyendo y las vas respondiendo. Pero quiero matizar una cosa. Es que en la mesa, el otro día de Bienestar Social, quedamos que las preguntas, como no teníamos suficiente información, las pasaríais en el siguiente pleno. Las vamos a contestar, no hay problema, pero quiero que se matice eso. De hecho, aquí está Emilio, que era el secretario de la mesa, que lo puede colaborar. No pasa nada, las preguntas se contestan, pero ya os dije que quizás no había suficiente información para poder contestarlas a todas. Primera pregunta, residencia. Puesto que la residencia de mayores sigue cerrada, se presentan las siguientes cuestiones. Primero, ¿se ha llevado a término la licitación? Si es así, ¿qué empresa tiene la gestión? La empresa, a fecha de ayer, que hasta ayer hemos estado llamando y están diciendo que como se estaban reorganizando todas las consellerías, la cosa estaba parada. Pero han confirmado que la empresa es CLECE y que está pendiente de firma. O sea, quiere decir que todavía no se ha firmado nada. Hasta ahí la información que tenemos. A ver, que está pagando la consellería a dicha empresa desde el día 1 de abril pasado, fecha de entrada en vigor del posible contrato. El contrato no se ha firmado. ¿Se han cumplido todos los supuestos de licitación? Imaginamos que sí, porque esto es una cosa que quizás quien pueda contestar mejor a esto sea Laura. O sea, la licitación de la residencia. ¿Y qué pasos va a seguir el ayuntamiento para revertir la gestión de la residencia pública? También hay que esperar. Sabéis que nosotros lo que desde un primer momento hemos dicho, hemos defendido que la residencia tiene que ser de gestión pública, no privada. Entonces vamos a intentar averiguar qué es lo que está pasando, dónde está paralizado el expediente para que podamos intervenir y si hay alguna posibilidad de modificar ese contrato, pues que se pueda modificar, pero es que no sabemos nada más. Si tú tienes alguna información más. Una puntualización. Cuando llamamos, la tramitadora que lleva todo este tema estaba de vacaciones, con lo cual fue un poco la insistencia de decir, es que no sabemos nada, que no hemos hecho saber nada de la residencia, cuando nos pasaron con otra persona que dijo, a ver, por encima os digo, adjudicada, ok, a CLECE, que era lo que yo creo que más o menos todos sabíamos. Bueno, a mí me transmitió Laura que había habido un recurso y me lo confirmaron en esa llamada,
Pero lo siguiente que nos dijeron es que el contrato está pendiente de firma. Entonces, hasta que no se firma un contrato ni se genera más costes ni se genera nada. Que parecía que ya se había resuelto la suspensión por ese recurso, pero que no me podía decir nada más. Que a partir del 17, 18 de agosto, que vuelva la que lleva el cliente y que la consellería se haya conformado, sabremos algo más, pero es que no hay más datos ahora. ¿Contestada la pregunta? No, es que... De todos modo, el resumen sí realmente yo veo que esto va a explicar lo que va a decir el tema del plenari. Va a ser precisamente igual, que estava pendent de consignar el contracte, però precisament perquè hi ha un període d'exposició pública de lo que era el recurs, la licitació de bé, i entonces eren períodes formals que una vegada acabara, si es donava conforme de via i conforme a la normativa, se signaria i es començaria. De fet, les últimes previsions diuen que el 3 de juliol s'hauria. Clar, en el canvi de govern, en la nova conformació de consellers, jo entenc que hi ha un període d'adaptació i d'aclimatació de les persones que se'n van i que seguir vigents, per tant, tampoc... I si damunt estem en període de vacances i hi ha gent que està fora, doncs clar, al final els tècnics de conselleria són els que porten els clients d'un inici, perdó, els que porten els clients des d'un inici i els que estan tramitando i si estan de vacances, doncs clar, tampoc tenim ningú que ens pugui donar més explicació, però que l'apertura és imminent, està visitada i està tot a votar i totes les habitacions per a dependre del 100% i, en fi, i esperem que no només la incorporació dels funcionaris pertinents se pugui aperturar. Desconec si estàvem parlant de la manera de gestionar, no sé si s'ha produït algun canvi en quant a la gestió, però al final entenc que si s'ha firmat un contracte hi havia que complir-lo. El contracte està pendent, perquè no s'ha firmat la última que nos va enviar, no ho sabem exactament. Però jo diria que jo me quedé, la gent que jo me quedé estava pendent de que passara el període d'exposició pública i una vegada passara se procediria a la firma. Si n'hi ha algun recurs, si n'hi ha de continuar resolent recursos, òbviament tot això va retrasar la tendència. Pues puedo añadir... El mismo tema, ¿no? Sí, sobre el mismo tema. Bueno, ya que en estos meses atrás los partidos políticos que forman hoy el gobierno municipal estuvieron colaborando con la plataforma por el tema que fuimos a Consellería y fuimos a las Cortes, conjuntamente la plataforma, conjuntamente con la mesa, nos ofrecemos a colaborar con el ayuntamiento para cualquier gestión que podamos hacer conjuntamente. Cualquiera hemos hecho. Pues muchas gracias. Y la cogeremos, la colaboración. Todo hace falta, todo eso. ¿Ya está? Ah, perdón. Si quieren. ¿Sigo con las preguntas? Sí. Vale. Presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto de 2015 por partidas para las personas mayores? Vale. Presupuesto. Aquí está todo englobado, el presupuesto de bienestar social para el 2015. Concretamente para personas mayores, yo no sé a qué te refieres para personas mayores, porque aquí hay una partida de que es la semana de la tercera edad, otra partida que es un programa de intervención en atención familiar, que también ahí pueden entrar personas mayores, actividades del Centro Municipal de Convivencia, programa de Machos a Casa, que por ejemplo el programa de Machos a Casa está dotado de 15.000 euros, el programa de actividades en el centro de convivencia 63.000, programa de intervención en atención familiar 1.625, semana de la tercera edad está 10.000 euros. O sea, es que claro, estás hablando de una cosa que está metida en muchas, es que depende de la situación de cada familia. Os lo expliqué el otro día. Entonces, no, esto son las partidas que hay. Entonces, depende del caso, pues se mete en un sitio o en otro. Esto es una. Comunicación. Esta es otra pregunta. Nos consta que se han llevado acciones y tomado decisiones importantes en asuntos sociales que merecerían ser publicadas y explicadas convenientemente por medios oficiales. ¿Cuándo se van a hacer cambios en comunicación en pro de una mayor transparencia? Vale.
preparando la página web y todo lo que se refiere a transparencia, no tenemos datos y cambios en el sistema operativo se están haciendo, pero cuando decís decisiones importantes en asuntos sociales, ¿a qué os referís? En este caso, uno de los casos era la asignación que se le dio para la comida de los chiquillos, por ejemplo. Una de ellas. Para la comida de los chiquillos, los comedores escolares. Pero quieres decir para comedores escolares o para la atención domiciliaria de los niños. La atención domiciliaria, bueno, a ver, en el municipio habrán chiquillos que no pueden comer porque sus padres no tienen economía como para darles de comer. Y según parece que hubo una partida de dinero, ¿no? Sí, lo que vino de la Diputación son para los veranos, son las becas de comedor que se llaman, pero en vez de ser con comedor se lo llevan a casa también. Y es para julio y agosto y tal. A ver, bien, el pequeño lío que nosotros podemos tener un poco por eso, ¿no? Porque si no te enteras de alguna manera, si no hay información de eso que se está haciendo, pues claro, vale. A ti te llega lo que te llega. Sí que es verdad que estamos intentando cambiar métodos y dar más información, pero a veces es complicado porque a veces que pensamos que lo estamos haciendo bien y también nos podemos equivocar, ¿no? Se generó noticia de prensa, yo creo que de página web, de Facebook, de Twitter y creo que publicó hasta el Levante, o sea, que hemos intentado llegar a tal. Quizá hay que mover otras vías. No juzgamos, sino simplemente preguntamos. Ya, no, si te entiendo, pero por eso digo que igual habría que mover otras vías o, no sé, igual que se explica ahora en pleno con el orden del día, otro de los proyectos que llevamos en marcha y que como muy tarde empezará en octubre son los plenos ciudadanos en los que o bien sean de rendición de cuentas de cosas que estén pasando, que se vayan a hacer, o de decisiones como el presupuesto, etcétera, ¿no? O bien sean de preguntas solamente de la ciudadanía, justamente para eso, para que, oye, ¿pero qué estás haciendo con esto o con lo otro? Entonces quizá esas dos complementen un poco más, o tenemos que buscar otra fórmula, no lo sé, pero si no nos llegan esas cosas, pues no lo estamos viendo conforme queremos, desde luego. No, pero sí que les llegan